¿Qué dice mi gente? Muchas gracias a todos los que están al pendiente de este canal, compadre. Gracias a los que se están suscribiendo, a la gente nueva que está llegando. Vamos a llegar a los 2 millones, compadre. Primeramente Dios. Y les traigo este contenido porque usted lo pidió, porque usted mucha gente quería y porque a usted le gusta el chisme. Pero más que nada, compadre, pues es un contenido recreativo. Todo lo que tú estás viendo y todas estas anécdotas, todo es mentira. ¿Tú sabes por qué tengo que decir que esto en mi canal? En mi canal principalmente se tiene que decir esto porque es real, no es, todo es mentira. Todo esto es montado, ¿me entiendes? Gracias a la gente de YouTube que me sigue permitiendo subir este contenido, compadre, que sigue dándome la oportunidad porque ya estoy baneado en todos lados, compadre, cada vez más. Pero bueno, gracias a todos los que siguen aquí fieles y vamos a continuar con estos casos, compadre, con estas vivencias de las personas que han estado en el anexo, que han llevado una vida complicada, que la neta, pues todos sabemos que la vida es difícil, compadre, pero quiero que veas otro lado de la moneda. Y gracias a la banda de Productive Media, compadre, que son los que están haciendo posible este contenido. Aquí abajo te voy a dejar una cintilla para que veas todo lo que ellos te pueden ofrecer, para que pidas informes, y ellos son los que me están ayudando a grabar este contenido, compadre. Gracias a la banda de Productive Media. Aquí estamos, comadre. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Me da mucho gusto que estés bien, comadre. Primero que nada, ¿puedes dar tu nombre a las personas? Sí, mi nombre es Karen. Pues aquí estamos. Vamos a contar algo de mi historia, ¿verdad? Es todo, comadre Karen. Platícame, comadre. ¿De dónde eres? Soy de Guadalupe, sí, de allá por Eloy Cavazos, ¿ok? La Piloto. De la Piloto, comadre. ¿Y qué tal la pasaste ahí en el barrio? ¿Todo bien? Pues bien, sí, todo bien. Ok, platícame, comadre, para ir empezando desde el principio. ¿Cómo la pasaste en tu infancia, comadre? Pues en mi caso, o sea, mi infancia fue, pues, padres separados, ¿sí? Divorciados, una familia disfuncional, ¿no? Se podría decir. Okay. Viví con mi abuela, ¿sí? Pues mi madre se la pasaba trabajando, ya que pues no estaban juntos mis papás, ¿verdad? ¿Qué trabajaba tu mamá? Limpiaba casas y todo eso. Ok, limpiaba. Así es. Entonces, ¿Tu pues papá lo conociste? Sí, pero pues estaban separados, ¿verdad? Ahorita pues ya están juntos, ¿verdad? Pero mi infancia así de niñez, pues me tocó de que nada más era mamá. Está curioso eso de que tus papás en tu infancia se separaron y luego ya están juntos de nuevo. Sí. ¿Conoces la historia? No, o sea, pues en sí no sé cuál fue ¿cómo te diré? El factor de su separación, ¿verdad? Pues estaba yo, era niña. Sí, claro. Entonces, no sé cuáles hayan sido sus problemas, sus motivos, solamente que a lo que me acuerdo, siempre yo vivía con mi abuela, con mi mamá, pues ella salía a trabajar. Ok, ¿no viviste nunca con tu mamá o con tu papá o sí hubo un tiempo que viviste con ellos? Sí, o sea, ya después en la adolescencia, o sea, ellos se volvieron a juntar, hasta la fecha, pues ahorita siguen juntos y vivía con ellos, ¿verdad? Ok, ¿y tú con qué sustancia tuviste problemas? Empecé con los solventes, el aerosol, el 5000, ¿sí? A los 16 años, haz de cuenta que tengo mi 15 años y de los 16 en adelante, a los 16 fue mi primer internamiento. A los 16 A los 16 años. Después tuve medio año en rehabilitación, salgo, duró 1 año y meses, vuelvo a recaer y así me pasó. Pues hasta ahorita mi último tratamiento fue hace 6 años, ¿sí? Y es como me he mantenido estando en este tipo de lugares. Ya estás trabajando, tú ya trabajas ahí directo, ¿verdad? Así es, ya estoy ahí en la institución como cuidadora, como trabajadora. Ok, ¿y por qué empezaste con los solventes? ¿Cómo te juntabas con albañiles? ¿O qué pedo? No, me juntaba con unas pues amigas aquí en Apodaca y
pues ahí empezó la curiosidad, ¿verdad? Y más que nada, pues entrar en el círculo de su ambiente que traían, ¿verdad? Y no saber decir que no, entonces fue como empecé a consumir los solventes. Ok, o sea, me imagino, comadre, el barrio machín, va así al fondo. Así es. Barrio y ahí toda la banda se ponía. Así es. ¿Cuántos años tienes ahorita? 26. 26. Y a los 16 años ahí se juntaban todos, la cumbia, a bailar y pomo. Así es. Me juntaba en Apodaca con unas personas que conocí. Entonces era como que ahí empecé con los solventes. ¿Y tú crees que solamente fue por una mala influencia o si tuvo un trasfondo? Pues más que nada, yo creo que como mis padres pues se separaban, se juntaban, entonces era que también pues el trabajo de mi mamá y eso no tenía una atención, ¿verdad? Entonces fue como que de ahí empezó todo eso. ¿Viste violencia ahí con tus papás? Sí, pleitos entre ellos. Entonces era algo que muchas veces pues también me salía por lo mismo. El escuchar los problemas, sus discusiones, es como me salía con las amistades. Ok. ¿Y dónde fue, comadre, donde empezaste tú a sentir atracción por las mujeres? Pues yo creo que fue más que nada el hecho de que haya pasado un abuso. ¿Sí? Okay. Entonces es como tenía ese miedo de... Yo creo que eso ya viene desde mi niñez, porque, o sea, a mis 10, 12 años, 13 años, o sea, me llamaban más la atención las mujeres. Entonces tengo un abuso y es como que ya yo tenía miedo, ¿no? De que me fueran a lastimar o me fueran a hacer lo mismo que esa persona. Ok, entonces, ¿sabes quién es la persona? Sí, es familiar cercano. ¿Familiar? Sí, es que chingado, en este mundo la neta pues es un porcentaje muy alto y tengo poco estudiado o casi nada el tema de lo de las mujeres, ¿me entiendes? En el tema de los hombres pues sí conozco un poco más sobre el tema de que, por ejemplo, el abuso hace que se conviertan o haga que las personas les guste a personas del mismo sexo, ¿me entiendes? Así o sea, es. En las mujeres, hace rato le pregunté a una compañera de ustedes, me dijo que es el desamor. El desamor hace que las mujeres le guste otra mujer. O sea, obvio es un porcentaje, nada más, antes de que empiecen a estar chingando. No, tú te pasó diferente y a todos nos pasa diferente. Pero te estoy diciendo que por estadística, en los anexos donde están puras mujeres, la mayoría es por un desamor. ¿Tú qué opinas de eso, comadre? Pues yo pienso que puede ser bueno, en mi caso personal no es así, ¿verdad? Porque pues yo desde antes de entrar a un tratamiento, yo ya tenía esas referencias. Claro. ¿Verdad? Entonces, pero te nacieron después de lo horrible que te pasó eso. Así es. Fue cuando ya, o sea, me enfoqué más en tener relaciones de mujer. En sí, novios nunca más, son contados, ¿sí me explico? O sea, nunca te ha dado la oportunidad de tener un hombre. No, así de que formarlo así, no. Mi relación siempre ha sido con mujeres. ¿Y cómo te sientes? ¿Te sientes cómoda? ¿Te sientes bien? ¿No te gustaría tener una relación con un hombre? No, o sea, la verdad no. No, es como algo que me llame la atención o que tenga la curiosidad, no. O sea, ¿nunca has visto un hombre y dices, mira, ese hombre está guapo? Pues hay que reconocer cuando una persona es guapa o así, pero de que diga que me guste o quiera algo. No, una atracción no. De plano se te bloqueó eso. Así es. Lo tienes 100% bloqueado. Ok, conforme a tu experiencia, que tú tienes el doble o triple que yo, porque te digo que yo no he convivido tanto con el anexo de las mujeres, ¿el desamor es cierto que hace que también se vaya? Sí. Pues, ¿cómo te puedo decir? No te apures. Es que cuando yo llegué les platicaba y me platicó una servidora que el desamor, dije, caray, y que era porcentaje alto.
Entonces sí me quedé sorprendida. ¿Conoces tú una persona, por ejemplo, que tú tengas una novia y que la novia te diga, a mí me gustan las mujeres porque sufrí maltrato con mi novio o algo así? Ah, sí. O sea, de hecho he tenido parejas, que dicen ser que les gustan las mujeres, pero su debilidad son los hombres y me han cambiado por irse con una pareja hombre. Y la Y es pregunta ahí es, cuando, pues, en lo personal, muchas veces en una ocasión entré hasta en depresión y volví a recaer por ese tipo de cosas. por el desamor. Así es. Sí, pues es que el consumo también viene siendo gran parte lo del desamor. Comadre, la pregunta del millón. Hombre, ya voy a empezar, comadre. ¿Qué te duele más, el engaño con un hombre o con una mujer? A la madre. Yo creo que con un hombre, sí. No manches, ¿por qué con un hombre, güey? Pues llega la persona y dice, ¿sabes qué? Pues me gustan las mujeres, bueno. Pero luego ves realmente que no es así. Entonces bueno, en mi caso, pues sí, sí me calo. Y el celo, me imagino que es más. Fíjate lo que yo estoy pensando. Yo estoy muy estúpido, comadre. Pero me imagino que el celo va por todos lados. Porque dices, supongamos que yo tengo una morrita y es mi novia, va, y no, pues la quiero. Y sale con un vato, voy a decir, güey, no salgas con ese vato porque el chile va a valer queso y acaba. Y no sale con el vato, va. Y sale con una mujer, y sale con una mujer, y dices, bueno, anda con una mujer. Pero en su caso, con el que salga, güey. O sea, en tu caso es, si sale con un hombre puede haber pedo, si sale con una mujer puede haber pedo. ¿Con Yo creo quién que el quieres doble que no es salga? ¿Con una. un perro? ¿O cómo se le hace ahí, comadre? ¿Cómo le haces? Pues yo creo que también la confianza, ¿no? Pinche confianza me la pago por Yo mejor me aseguro. No, sí te entiendo, pero sí sufres mucho de eso, me imagino, ¿o no? Sí, sí, la verdad sí. Yo creo que una relación entre mujeres es más tóxica. Pienso yo. Digo, no he estado de que Ok, no, sí te entiendo porque la neta lo comenté en el podcast pasado y lo voy a seguir comentando, trabajar con mujeres con todo respeto que son lo mejor y lo más hermoso que se ha parido en este planeta, la mujer, pero como que Dios les puso un carácter de odiense entre ustedes y si el vato se te atraviesa, hazlo mierda. Entonces, yo te platico de hombre. Tú está un compa, tú lo ves, te cae gordo, le quieres pegar y luego supongamos que le pegas y ya olvidas, güey. Ya le pegué ya. Pero la mujer no, güey, la mujer sí guarda rencilla. O sea, también hay uno que otro hombre, va, pero con el paso del tiempo se le va pasando. La mujer sigue cargando, güey. O sea, qué difícil es una relación entre dos mujeres. No me la imagino. Te han rompido el corazón. ¿Cuántas veces, comadre? No, pues un chingo. Sí. Y si tienes que ser tú así como que, no, yo mando, yo esto, o sea, tomar tu papel o tu rol de hombre. Sí, ¿Sí crees en ese rol? sí. ¿Y cómo te funciona? La Pues mujer sí toma su papel de mujer. sí. De Sí, que sí. tú protector, ella protegida. Sí, sí. Sí me ha pasado. Híjole, es que y luego, ¿cómo te sale? Quiero que critiques a las mujeres. Quiero que digas algo de las mujeres. ¿Es No, difícil o no? ¿Es difícil no, o sí, no? sí, es difícil lidiar con las chicas. Es difícil, compadre. Es bien pinche difícil, la neta. Está complicado, pero bueno. Quería que me platicaras un desamor que hayas tenido. Platícame. ¿Cuál de todos? El que más te haya dolido. Ala. ¿Cuál será? Hijo, eso no, si traes una lista bien larga. No, pues es Oye, te tardaste, no mames, yo rápido te hubiera respondido. No, fue cuando conocí a una muchacha, era menor que yo. Entonces, pues volvemos al tema de ahorita. Estaba con ella, de repente me dice, ¿sabes qué? Ya no quiero nada. Y en ese mismo momento, pues pone una relación con un güey. Entonces es como que yo estaba,
pues tiernita, acaba de salir de un proceso y todo eso. Entonces, entré en depresión, aparte de lo que son las drogas, lo mío es el alcohol, ¿verdad? No, y ese estaba peor. Sí, yo creo que es un poco más que lo que son las sustancias, el alcohol. Sí, no, el alcohol, la neta, aunque no lo quiera reconocer la gente, pero el alcohol es el peor, güey. Así La es. neta, con la experiencia que yo tengo, ya me imagino cómo te pusiste. No, pues bien borracha. Deja tú lo borracha y luego no te entraron acá la de los hombres de que no me lo voy a empinar. Pues, sí. Y le pegaste. Mm. Ah, no, eso no, nunca. Nomás dijiste, pinche perro, no, hombre. Sí, Me ganó mi guiso. sí, así es. Ok, comadre. Y luego, entonces, te pasó ese desamor. Y no dijiste, mejor voy a querer un hombre. No, o sea, nunca me... Esa No, opción, de plano, no. no, no, no. O sea, así de que con hombres, no. Pero a veces, o sea, sí es más difícil. Digo, no he tenido de que algo serio con un hombre, ni mucho menos una duración, pero sí con una mujer sí es más, este, Más estable, has estado sí, más estable. sí. Estás Me viviendo dicen, ahorita en el anexo. así es, ahí vivo 24/7. Y ahí te piensas quedar a vivir. Sí, porque es algo que a mí me sirve, sí, Sí, más que claro. nada te digo, tengo una familia adicta, alcohólica, y es como que también de lejitos, ¿no? Sí, o sea, no, regresar al mismo círculo te va a Sí, hacer recaer. así, Entonces tú estás ahí en el anexo, tú eres la de los traslados, ¿verdad? así es, Tú haces traslados. Y platícanos, ¿te ha tocado uno difícil? sí. O sea, más que nada, pues cuando se ponen, están muy agresivas y que bajarlas de segunda planta o cosas así. O que nos agarran una herramienta para querer, pues defenderse, ¿va? Porque pues nadie quiere estar internado. ¿Y te ha tocado que te piquen, te Ah, peguen? no. Una vez, íbamos a un traslado con, obviamente, pues las chicas, ¿va? Y una muchacha sacó una pistola, pero era falsa. Pero es como que sí, ¿Te pues dio saca el miedo? susto, sí, exactamente. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo lo negociaste? Fue la policía. La mamá habló a la policía y ya cuenta que la esposaron y no la subieron a... Ah, la policía les ayudó en Así ese es. caso. Sí, porque la gente no sabe, ¿va? O sea, mucha gente piensa que hay personas que sí, pues hacen un traslado así de la nada, ¿va? Pero hay papeles antisecuestro y todo eso que la policía te puede echar la mano. Si tú pides Sí. la ayuda humildemente de que ayúdenme, esta persona está muy agresiva, está... Una vez me tocó a mí un traslado de un vato que andaba buscándolo el Ministerio Público. Andaba el MP y un servidor detrás de él. Entonces el vato, como ya sabía que traía bastante cola, el vato se amarró una varilla, así, y se la encintó. Y el vato se amarró un machete y se encintó. Y el vato se durmió así encintado. Cuando voy y me asomo, dije, ¡ja! ¿Cómo me dio risa? Dije, este puto donde se levante al que se atraviese, o sea, mínimo un machetazo nos íbamos a llevar uno. O sea, a lo mejor si lo agarras todo. Y luego ya me puse a pensar y yo decía, ¿por qué la ministerial no viene por él y se lo lleva? ¿Por qué me hablan a mí? Y ya entendí, dije, no quieren problemas con una cosa de esas. O sea, un vato de ese tienes que darle un balazo o algo. O sea, ¿cómo detienes? Te tocó ya vatos a mujeres así pesadas. Esa de la pistola. Ujú, sí, Ponen bien agresivas. así es. Las cargas. Les haces sacar una hurracarrana. Ay, comadre. Sí, pues sí, más que nada, no se les golpea ni nada de eso, simplemente pues se usa la fuerza. Sí, claro, comadre. No, hombre, pues es que está bien complicado los traslados. ¿No te ha tocado una que corra? ¿Sí has Sí, correteado? sí, una vez fuimos fueras a una, ¿A dónde? allá a Linares, si no me equivoco. Este, llegamos al domicilio y se había salido. 2 cuadras vivía la tía y ahí la esperó la mamá, fuimos a la casa. Y la mamá gritó, ¿verdad? De que ya llegó. Y luego era ¿Le una de las avisó? chiquitinas. Ah, del Y sí chiquitito. corrimos unas cuadras y sí la alcanzaron. Y Pero, a mí eso me molesta bastante que corre y todos los vecinos ahí, mira, ahí va el Cristian. Y ahí va el pinche loco corriendo. Chinga.
Sí, sí. No, te ponen una chinga, comadre. ¿Y ahorita qué estás haciendo exactamente en el anexo? O sea, ¿cuál es tu labor? Pues más que nada hago servicio, voy a donaciones, mm, cuidamos arriba con las chicas, actividades. Cuando no hay cuando hay espacios libres, pues subimos y ese tipo de cosas. ¿Suben a qué? ¿A tomar la terapia? Sí, juntas, doble A, suben a tribuna, les compartimos pues un poquito de nuestra experiencia, ¿verdad? Cómo le hemos hecho para mantenernos también nosotros. Sí, está bien, está complicadote. Entonces, convivir con mujeres va ahí, comadre, séame honesta, no se ha enamorado de una anexada. Y eso. Pues sí me ha pasado, fíjate, sí me ha pasado. De hecho, la que me cambió por un güey, estaba Bueno. anexada. Sí, pero sí ya después de que salió de su tratamiento, ¿verdad? Obviamente. Sí, claro, salió de su tratamiento, le dijiste, ahí tenía su número ahí en el registro. Le dijiste, Pero ¿qué ya la onda? conocía anteriormente de otro proceso. Ah, ya estuvieron juntas anexadas. ¿Cuántos anexos llevas? 4. 4 anexos. No, pues ya no puedes En salir. Lemmy nunca ha estado anexada. Ahí, nada más estoy. Platícanos tus experiencias con otros anexos. Bueno, cuando estuve anexada en mi primer tratamiento, pues sí me fue muy difícil, ¿verdad? Siempre he pedido yo la ayuda, nunca he dejado que vayan por mí, ¿sí? Entonces ahí sí, sí nos humillaban muy, muy mal. Me llegaron a someter en literas sin colchón. eh, las trabajadoras pues sí nos gritaban y todo ese tipo de cosas. Así me fue muy mal. Pero llegué por segunda vez otra vez ahí y es como que me dieron la confianza y así. El último fue hace 6 años. Ahí sí estuve bien y todo, ya me quedé a trabajar. Me salí de ahí. Duré como 4 años laborando ahí. Y hasta ahorita en Lenvi tengo un año. Ya te vas a dedicar al 100 a esto. Sí, más que nada porque me gusta. Me gusta servir, ayudar a las demás personas, ¿verdad? Al recién llegado, pues se ve el cambio de cómo llegan a cómo cuando tienen 3 meses, gorditas, chetonas, cuando terminan su tratamiento, o algunas que terminan y se quedan, o sea, hemos tenido de hecho el día de ayer tuvimos una convivencia con externas y fueron alrededor de 10 personas pues que estuvieron ahí, ¿verdad? Y contándoles a las demás cómo le han hecho pues para mantenerse limpias, ¿verdad? Entonces, las acarreamos de que vénganse una junta, una comida, o más que nada para que, Sí, te toca mucha desobediente. sí, sí, o sea, a veces, se batalla más con las mayores, Con las señoras. sí, son más, rezongonas o así, ¿verdad? Pero de ahí no pasa. Sí, claro. Comadre, usted como servidora, ¿qué consejo le da a la sociedad ahora sobre el consumo, sobre su vida, todo? ¿Das tribuna? Sí, sí, te digo, a veces pues subimos, las compañeras con las chicas allá en la planta de arriba y compartimos nuestro testimonio y así, ¿verdad? Igual las que andan afuera y andan mal, todavía, que tienen contacto y, madrina, ¿sabe qué? Recaí, cosas así, ¿verdad? O otra gente que nos busca y pues estamos ahí para ayudar más que nada, ¿verdad? Llevar el mensaje como dicen. Pues solamente está en uno, solamente pues como dicen el querer es poder, ¿verdad? Y si alguien, o sea, necesita la ayuda, que quiera ser escuchada, sí, pues ahí está uno para, pues las 24 horas, ¿verdad? Traslados 24 horas. Traslados 24 horas, no importa la hora, si quieres eh, ayuda, que vayamos por ti, ahí vamos a estar, ¿verdad? Esto es de ayuda mutua. Así Claro. como ayudaron alguna vez, me ayudaron, pues
es regresar la dádiva, ¿no? Sí, claro, me imagino. ¿Cómo te sientes ahorita, comadre, espiritualmente? Espiritualmente estoy bien, o sea, me siento tranquila, estoy bien conmigo misma. O sea, sí, pues es como todo, o sea, a pesar, como dicen, tiempo no equivale a recuperación. Así tengas 6 años, 10 años, la abstinencia va a estar, ¿sí? Las ganas de consumir ahí van a estar. Entonces, pero siempre y cuando, pues lo hables, ¿verdad? Para no hacerlo. Sí, más difícil lo del alcohol, porque el alcohol ese te lo Sí, encuentras donde quiera. así O sea, es. ese es bien difícil. Y la neta, la abstinencia del alcohol, no, hombre, me ha tocado los alcohólicos, hijos, no, pobrecito. Y la neta, yo es así, pues yo no he sido alcohólico, gracias a Dios, la neta, no. El alcohol y yo tenemos como un problema. Nunca me ha gustado el alcohol, o sea, nunca le he encontrado yo como ese sabor, nunca he tomado, la verdad, cuando tomé no me gustó y la forcé. Fui de los vatos que forzó tomar y la neta nunca fue compatible con el alcohol. Pero es bien difícil, la neta. Me ha tocado los alcohólicos y qué difícil. La pasaste difícil, me imagino, en la abstinencia. Sí, así es. Fuerte. Ya está, comadre. Consejo así rapidito que le quiera dar a la gente. Pues, como mencionaba ahorita, o sea, si ustedes necesitan, ser escuchadas o, algún tratamiento, pues, nos pueden buscar por medio de la página del ENVI. Ahí, Claro. vienen los números, si quieren, más que nada, pues, alivianarse, ¿no? Ahí vamos a estar para Ahí está. ayudarles. Yo les voy a dejar como quieran las redes sociales aquí de la gente para que pidan la ayuda. Muchas gracias a todos, compadre. Muchas gracias por acompañarnos Gracias. aquí en este momento. Gracias, compadre.